Y ahora sí. Ya. Sea S la superficie del cubo con centro en el origen, de aristas paralelas a los ejes y de longitud 2, orientado exteriormente. Considerar las funciones U, que depende de X y Z, igual a coseno de pi X más 9Z cuadrado, y de V, que depende de X, Y y Z, igual a 3X más Y cuadrado, calcular la integral. La integral doble de U por dB en dn. dn sería el vector normal a la superficie de S. Bueno, ahí abajo dice que n es el vector normal unitario que apunta hacia afuera. Ya. Entonces, ¿qué me están diciendo? Lo primero dicen que tengo un cubo de longitud 2, las aristas, y que está centrado en el origen. Entonces yo me puedo imaginar un cubo que si yo hago los ejes, debería ser algo más o menos así. Cada de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, y de aquí de abajo también, de menos 1 a 1. Ese sería el cubo, el área que tengo que voy a integrar. Ya tengo mi cubo, tengo los lados, y me dicen que tengo que hacer esta integral, la que me definen acá, que sería U por dB en dn. Y este dB en dn es la derivada direccional. Y esta tiene una cualidad de que se puede escribir de la siguiente forma. Yo puedo pasar la derivada direccional a el gradiente de b, el gradiente porque este es un vector escalar, el gradiente de b por el punto n, que sería el vector normal. Yo puedo pasar de esto a esto, es equivalente. Y el u queda multiplicando afuera, esto sería una multiplicación, porque el u también es una función escalar, no es vectorial. Entonces aquí yo tengo una función escalar por el producto punto de dos vectores, que también sería un escalar. Bueno, y también eso lo puedo escribir de esta forma. Puedo mover los paréntesis, porque como esto es un escalar, da lo mismo si multiplica después o multiplica al gradiente de b, no afecta. Bueno, aquí está la propiedad de la derivada direccional, que dice que f cuando está derivado en v direccional es igual al gradiente de f por el vector v. Entonces, yo llego a esto que tengo acá, esta expresión. Y esta expresión yo puedo escribirlo de la siguiente forma. Puedo decir que la divergente de esto es igual a lo que tengo acá. ¿Y por qué puedo decir yo eso? Porque hay una propiedad del gradiente en funciones escalares, que los puedo tomar estos como funciones escalares todavía, donde se genera una distribución de esta forma. Que tengo el gradiente de las funciones escalares, o podría ser la divergencia de un vectorial, y lo distribuyo como el gradiente de f por g más f por el gradiente de g. Entonces yo puedo distribuir esto como esta función, el u va a ser mi f, entonces me va a quedar el gradiente de u por g, y mi g va a ser el gradiente de v. Y lo reemplazo, es lo mismo que g. Entonces aquí yo hago el reemplazo y llego a la expresión que tengo acá, que serían los gradientes de las funciones escalares. Entonces yo llego a esta expresión. Ya reemplacé, hice un cambio, pasé del u por db en dn al gradiente de u punto gradiente de v más u por el gradiente cuadrado de v. ¿Qué hago después? Reemplazo eso aplico el teorema de Gauss y paso a la integral triple del volumen. Y reemplacé lo que tenía yo acá. ¿Y cuál es mi volumen? El cubo. Y mi cubo, los lados, habíamos dicho que iban desde 1 a menos 1, en todos los ejes, de 1 a menos 1, de 1 a menos 1. Simplemente
Así de sencillo. Entonces, ¿cuáles van a ser mis límites de integración? Como estoy integrando la función está en X, en Y y en Z, integro simplemente con los límites de 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Ese sería mi límite de integración. Y reemplazo, tengo el U, que me lo dan acá, el coseno de pi por x más 9z cuadrado, el v 3x más y cuadrado, y saco sus respectivos gradientes, derivo en x, derivo en y, derivo en z. Por ejemplo, la derivada en x de u sería menos pi seno de pi x. La derivada en y sería 0, no hay. La derivada en z sería 18z. Podría sacar el gradiente de v también, que sería 3 cuando derivo en x, 2i cuando derivo en y 0 cuando derivo en z. Eso serían los gradientes. Entonces lo reemplazo acá, hago el producto punto respectivo de los gradientes de cada función y llego a la expresión que tengo aquí. Y ahora, ¿cómo yo paso de eso a esto? Yo sé que aquí tengo una integral de seno y una de coseno. Y yo cuando integre el seno, porque primero estoy integrando en x, cuando integre en x me va a quedar un coseno de pi por x, y x está evaluado entre menos 1 y 1, y eso va a ser pi o menos pi. Entonces eso se va a anular porque son el mismo número pero con signo opuesto. Lo mismo va a pasar en el seno. Bueno, el seno de cualquier múltiplo, cuando yo integre el coseno, aquí me va a dar un seno, y cualquier múltiplo de pi, donde x es un número entero, va a ser 0. Entonces, esta integral va a valer 0, esta integral va a valer 0. ¿Qué va a ser lo que me va a quedar? Me va a quedar lo que tengo acá, que es el 18z cuadrado. Yo integro en x, bueno, de 1 a menos 1, eso me da 18z cuadrado, y el x por x, y el x evaluado en menos 1 y 1, y eso sería 1 menos menos 1. Eso sería igual a 2. Entonces me quedaría el 18z cuadrado por 2, que sería 36z cuadrado, que es lo que tengo acá. Lo mismo con y lo mismo con z. La diferencia es que z ahora va a estar elevado al cubo, entonces yo cuando integre en y me va a quedar lo mismo que con el x, multiplicando por 2. Entonces voy a tener 36 por 2 por z cuadrado, y cuando integre el z me va a quedar z cubo partido en 3. Y esto también está evaluado en 1 y menos 1. Entonces, por ejemplo, esto lo puedo sacar aquí, me queda un 12 por 2 por z cubo evaluado en menos 1 y 1. Bueno, y esto es 2. Entonces voy a tener 12 por 2 por 2, me va a dar 48, que es el resultado que da la pauta. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿O está todo claro? Yo tengo la duda de en la última diapo que mostró usted. ¿Esa? Sí, es que ahí utilizaste el teorema de Gauss, pero no me quedó claro por qué de ese, ese producto entre u y la derivada de b con respecto a esa normal, o sea, con respecto al vector normal te da la divergencia de esos dos. Ay, Ahí, cómo pasé de esto a lo de acá, ¿no es cierto? sí, sí, ahí me perdí un poquito. Sí, porque lo demás lo entendí, pues después las propiedades de la divergencia y todo eso, ¿qué te quedó eso? Ujú. Eso sí lo entendí. Ya. Lo que pasa es que acá yo primero me dan un vector escalar, ¿cachai? Esto y esto. Y bueno, esto es una propiedad nomás matemática que tiene igual una demostración un poco larga, como igual innecesaria. Pero al final es esto que me dice aquí, que la derivada direccional yo la puedo escribir de esta forma, como el gradiente de b por el vector normal n. Y el gradiente, porque el gradiente es cuando es un vector, una función escalar. ¿Sí? Entonces aquí yo, por ejemplo, acá yo ya tengo otro escalar. Y aquí tengo otro escalar. Entonces eso yo puedo ocupar esta propiedad también
que me da, porque esto tengo un número aquí, en teoría. Entonces yo aquí donde estoy haciendo producto punto entre dos vectores, da lo mismo si yo multiplico por un número uno de ellos o no. Porque Ah, dale. el gradiente lo aplico primero, ¿cachai? Entonces me va a quedar el gradiente multiplicado por u, o me va a quedar el gradiente por n multiplicado por u, que es lo mismo. Ah, vale, vale. Ahí ya me quedó claro, porque ahí después formaste la función f, que sería el u por el gradiente de v por el vector normal, y ahí puedes aplicar el teorema de Gauss. Dale, Claro. ahí sí me quedó. Es que no, como que me miraba la fórmula de Gauss y salía f por el vector normal, pues entonces yo solamente veía el u por dv partido en dn, pero claro, ahí después con esa transformación te da como esa estructura, así que gracias. Ya, Ahí me bueno, quedó claro. qué bueno que te quede claro. Ya. Bueno, igual yo hice un cuestionario y sacaron, los que respondieron, fueron 4 personas, sacaron todas las preguntas buenas, excepto que les faltó un poco más como manejo en el tema de las propiedades de, de la divergencia. Pero eso igual fue como el 78% de correctos. Así que igual repasar un poquito nomás eso. Es más que nada memoria y no tiene mucha ciencia. Tampoco nadie se aprende las demostraciones. Pero eso. Ya, el ejercicio número 3. Ya dice, CAR está entre 0 y A. Sea omega 1, la superficie de revolución que se obtiene al girar el semicírculo x menos a al cuadrado más z cuadrado más igual a r cuadrado. Y eso cuando z es mayor o igual a 0. Ya, eso suena igual brígido. Entonces, ¿qué me refiero yo con un semicírculo? Girarlo con esta expresión de aquí. Significa que yo tengo el eje, z y... Ya, entonces yo tengo corrido el semicírculo. El semicírculo sería esto, cuando z es positivo, así que sería de aquí para arriba. Entonces tengo el semicírculo cuando z es positivo, y ese semicírculo lo tengo a una distancia a del origen. Entonces va a estar corrido, menos, en este caso menos a. Da lo mismo porque si lo voy a girar en torno a x, da lo mismo si está acá o está acá. Pero va a estar a una distancia a. Entonces yo cuando gire esto, me va a generar como una dona, que sería un toro. Entonces a mí se me genera un toro aquí y me queda esa figura arriba. Después me dice sea omega 2 x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a más r al cuadrado, cuando z es menor a 0. Ya, bueno, y esta expresión es una esfera que tiene un radio igual a más r. ¿Y qué es a más r? Aquí tengo a en mi semicírculo que vimos aquí arriba, y el toro es de radio r, entonces todo esto mide r. Entonces a más r es toda esta distancia. Y aquí me está diciendo que tengo una esfera que cumple con esa distancia, con ese radio, y que está centrada en el origen, porque X no está corrido. Entonces aquí, como que el toro encaja perfecto con una esfera de radio, con radio externo, el mismo radio externo. Entonces aquí se me forma una esfera, por afuera del toro, que como que lo cierra. Y acá abajo se me forma también una esfera, pero ahora de radio A menos R. Entonces ahora es A menos R, me daría aquí adentro, y me cerraría esto. Entonces, tengo eso. Después me dice, ¿Hago? sea omega, dime. Y bueno, consulta, ¿podrías poner el dibujito de nuevo? Creo que se Tengo, puede poner la opción. tengo el dibujo en la siguiente diapositiva. Tengo la gráfica. Ah, ya, ya, El que dibujo tenía dos. no está tan bueno. Sí, ahí lo vemos. Ya, me dice omega igual a la unión de las tres regiones que me dan. Entonces me dice considerar el campo F, X, Z y menos Y. Calcular el flujo de F a través de omega 2 y el flujo de F a través de omega, que omega sería la unión de los tres. Ya, entonces, ¿cómo me queda todo esto que me dan acá? Me queda de esa forma. Entonces, acá puedo ver mi toro,
que era lo que pasaba por afuera. Puedo ver la esfera grande, que sería omega 2, que sería todo lo externo de acá. Y puedo ver el omega 3, que sería la esfera interna que está acá. Entonces ahí se me cierra perfecto la figura, me queda como una callampa invertida. Algo así. No sé si tenía ahí una duda con la figura, o ahí te quedó más claro cómo verlo así bien hecho. ¿Sabes qué? Era como una duda porque el círculo, o sea, bueno, el sólido que se hace de revolución, el círculo tiene radio R, ¿no? Ajá, Y después la esfera de abajito, su radio era A más R. sí. Pero ahí, eh, ¿por qué lo habías dibujado como que el radio era así como todo? Así el de la esfera. Ah, ya tenía el radio de la esfera. Ya ese radio sí sería A más R. Tengo el radio de la esfera interna que sería A menos R. O sea, Pero ahí sería no es que como que esto era R, ¿no? todo eso es R. Ah, todo. Sí. Pero es que eso me confunde un poquito porque no que el círculo de arriba era como tiene radio R. Mm, Entonces, mm. como de ahí hasta acá, pues, ¿no? Sí, es que el toro, sí, sí, tiene razón. Pero primero guiémonos por las esferas, que es como lo más sencillo. Sería, ya la esfera externa sería A más R. La interna sería A menos R. Entonces, si yo parto con la interna, aquí tengo A menos R. La esfera externa sería A más R. Claro, y toda esta diferencia, entonces sería 2R. Claro, porque el radio del toro es R. Sería eso. Ah, vale, vale. Sí, a mí me había faltado un 2. Sí, tienes razón. Sí, porque el radio del toro se mide desde el eje. Y ahí sí, ahí sí calza, ¿no? Ah, claro, sí. Ya, muchas gracias. Vale. Qué bueno que te fijaste en eso. Ya, entonces tenemos la figura, que sería esa. Y me piden primero el flujo de F en omega 2 y después el flujo de F en omega entero. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Aplico nuevamente el teorema de Gauss y que me da que el flujo en la superficie es igual a la integral del volumen por la divergencia de F. Entonces, lo primero que debería hacer? Sacar la divergencia. ¿Y cuál era mi F? Era esto que tengo acá. Entonces voy a derivar en la primera componente en X, 1. La segunda en Y, y tengo un Z, así que es 0. Y la tercera en Z, y tiene un Y, así que también es 0. Entonces mi divergencia, bueno, eso es sumado. La divergencia sería 1 más 0 más 0. Por lo tanto sería igual a 1. Entonces tengo que mi divergencia es igual a 1, por lo que al final me va a quedar una integral de volumen. Pero yo ahora estoy integrando en omega 2. Entonces, ¿qué tiene omega 2? Omega 2 no es una región cerrada, no es un volumen cerrado, está abierto. Por lo tanto, yo cuando ocupo el teorema de Gauss y tengo una región abierta, tengo que cerrarla con alguna superficie aquí arriba. Porque al final yo estoy viendo como integrales de superficie iguales a la del volumen. Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo una esfera, ahí tendría una sola superficie, que es una esfera, ¿no? Pero si tengo la mitad de una esfera, en este caso, tengo una superficie que va por aquí abajo y además otra distinta que es la tapa. Entonces tengo que la integral de una superficie más la de la otra superficie es igual a la integral del volumen. Entonces, ¿a mí qué me están pidiendo? La de la superficie en omega 2. Entonces, esta yo la voy a pasar restando para ahí, que es la tapa, básicamente. Entonces, ¿qué me queda? Que el flujo en omega 2 va a ser igual a
la integral en el volumen de la divergencia de f menos la tapa. Que la tapa la pasé de aquí para acá. Entonces, ¿cuál sería mi tapa? Porque tengo que cumplir con esto de acá también. Entonces tendría el f normal, no hago nada, pero mi tapa tiene una dirección, un vector normal, que sería, si yo tengo la cosita para acá, tengo que cerrar la región. Entonces, si yo lo cierro con la tapa, yo quiero que mi vector quede apuntando normalmente hacia arriba. Entonces, ese vector sería 0,0,1, que sería el que está acá. Entonces, ya tengo el flujo en la tapa y la integral del volumen. Eso me va a dar lo que me están pidiendo. ¿Y ahí qué pasa con la tapa? Entonces, tengo que f era x, z menos y. Hago el producto punto, bueno, esto es 0, 0, entonces estos se me van, y menos i por 1 es menos i. Y aquí, ¿qué puedo aplicar? Puedo aplicar un cambio de coordenadas, aplicar coordenadas polares, y si aplico coordenadas polares, me queda un p cuadrado seno de teta, y en un área que sería un p que va desde 0 hasta a más r, y el ángulo que va de 0 a 2. Pero ¿qué pasa acá? Tengo una integral de seno, y que va desde 0 a 2pi. Entonces yo sé que cuando integre eso me va a dar un menos coseno, y eso al final evaluado de 0 a 2pi me va a dar 0, se van a anular los términos, porque va a dar el mismo número, pero con signo opuesto. Entonces yo sé que todo esto cuando lo evalúe acá va a ser 0. Entonces toda esta integral se va. ¿Qué me quedaría? Me quedaría la integral de volumen. Entonces, pasamos a la integral de volumen, que sería la divergencia de f, que la calculamos, que sería 1, por lo tanto sería el volumen de la mitad de una esfera, ni siquiera tendría que sacar la integral, porque yo sé cuánto es el volumen de una esfera. Entonces le saco el volumen a la esfera y lo divido por 2, que sería lo que tengo por aquí. Sería el radio al cubo por pi, y 4 tercios. Y como está partido en 2, sería 2 tercios. Esa sería la respuesta de la pregunta 1. O sea, del ítem 1. Ya, ese sería el flujo en la región omega 2, que era la esfera chiquita. Y también me piden ahora el flujo, pero ahora en toda la región, en todo el volumen. Entonces, ¿qué hago acá? Tengo que sacar la divergencia del volumen. Y la divergencia ya la sacamos, que es 1. Entonces tengo la divergencia en un volumen de 3 cosas esféricas que son figuras geométricas que puedo llegar y sacar. En este caso serían 2 semiesferas y un toro. Bueno, habría que saberse la fórmula del volumen del toro, eso sí. Entonces, bueno, el volumen de omega 2 ya lo sacamos. El de omega 3 sería lo mismo, pero con otro radio, ¿no? Que sería lo que tengo por acá. Ah, pero yo saqué A menos R. ¿Cuál era? Menos R. Ah, claro, el omega 2 era el grande, pero da lo mismo. Al final es lo mismo. Entonces sacamos el omega 2, que es el grande, el omega 3, que es el chiquito, que sería otra a la mitad de esfera con un radio distinto, y el volumen de un semitoro, que sería lo que tengo por aquí, que sería 2pi cuadrado por el radio mayor al cuadrado por R. Y es lo que tengo acá. Entonces al final, ¿qué sería el flujo en toda la figura? Sería simplemente sumar los volúmenes de las dos semiesferas más el toro. ¿Alguna duda en este? ¿O está todo claro? ¿Todo claro? Por mi parte, todo claro. Ya, bueno. Bueno. Ya. Y este es el último ejercicio. Sea m la superficie x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Con un z que va desde -1 hasta 2 más x.
considerar el campo F, que aquí lo pusieron con F minúscula, pero es el F mayúscula, que depende de X y Z, igual a Z, XZ, YZ. Calcular la integral doble del rotacional de F por el vector unitario n en ds. Primero usando el teorema de Stokes y después usando el teorema de Gauss, donde n es el vector normal unitario que apunta hacia afuera. Entonces, primero vamos a usar el teorema de Stokes para sacar esto. Ya, me dan la superficie m, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Y con el z que va desde menos 1 hasta 2 más x. Entonces ahora ya un poco más metido en la materia, ¿cuál de todas esas gráficas debería ser la superficie M que me dicen abajo? ¿La A, la B o la C? Ahí el eje rojito el X, ¿o no? Sí, el eje rojito es el X, el verde es el Y y el azul es el Z. Según yo la veo, ¿no? La B. Ya. Ya, por ejemplo, cumple con el Z igual a menos 1. Ah, Ya. no, pero no, no, no había visto. Es el 3. Ah, eh. La A dices. Ah, sí. ¿Te la juegas por la A? Eh, que estoy viendo los ejes que me confunden. Sí, Pero tómate creo yo me la jugaría por la B. por la B. Ya. Creo, Veamos. Ya, el Z menos 1, todos cumplen con el Z menos 1, que sería el límite inferior. Después te dicen, aquí tengo una esfera, que es igual a 4. Y eso que sea igual a 4 significa que su radio es igual a ¿cuánto? a 2. A 2. Entonces, por ejemplo, la primera ya no sería, porque este tiene el radio igual a 4. Así que esa está fuera. Y me queda ver el límite superior de Z, donde Z es igual a 2 más X. Entonces yo puedo evaluar cuando X vale, o sea, cuando Z vale 0, ¿cuánto debería valer X? 2. 2 Menos 2. menos 2, porque me quedaría 0 igual a 2 más X. Claro, y Ahí después sería despejo, la C. Sí, y sí. despejo, claro. Entonces aquí tengo los negativos. Igual no se ven tan bien los números, pero ahí está el menos 2. En este caso, este estaba para los positivos. Así que sí, sería la opción C. Ya, identificamos el área. Sería esta, la región que vamos a utilizar. Y ahí hice un dibujito a lápiz para que se viera un poquito mejor, que sería algo de este estilo. Entonces, teorema de Stokes, ¿qué me dice? Me dice que tengo que ocupar las integrales de línea, donde yo corté el volumen. Entonces, yo corté el volumen aquí abajo y aquí arriba. Entonces, ¿qué integrales de línea voy a usar? Toda esta circunferencia celeste y toda esta otra circunferencia celeste. Entonces, aquí dejé unos cuadritos blancos para que ustedes rellenen con lo que debería ir ahí. Así que les doy unos minutos para que rellenen con lo que ustedes creen que va, para que se vayan familiarizando con el ejercicio. Porque el ejercicio 4 tiene la materia en general, lo que tiene un ejercicio en general de Stokes y de Gauss. Así que les doy unos minutitos para que rayen y pongan lo Yo que digo quieran. que nos dividamos, ¿no? Con el Diego. Sí, pues, se pueden dividir 2 y 2. Uno con la parametrización 1 y otro con la parametrización 2. ¿Cuál te tienen que hacer, Diego? ¿La 2? Vale. Entonces yo hago la
no hay prisa por si acaso, se pueden demorar lo que ustedes estimen conveniente, ¿no? Así que no se sientan presionados. Una duda, ¿cómo escribió? Ahí. ¿Cómo? ¿Cómo escribió ahí en los recuadros? Ah, tenéis que escribir arriba, te aparece como anotar. Cuando subes el mouse, como a la orillita de arriba de la pantalla, Ujú. te sale como opciones o algo así como una flecha. Y te aparece anotar, te da la opción de anotar. Mm. ¿La pillaste? Sí, es que nunca lo había ocupado. Sí, tranqui, no te preocupes. ¿Encontraste la cosita o no? ¿Para escribir? Ujú. ¿Y cómo lo fijo? ¿Lo que escribió? Ahora, como que dale clic afuera o creo que. A ver si, creo que dándole clic afuera. Sí, dándole clic afuera nomás. Eso. ¿Se me desaparece? Ah,
3. Ya. Veamos. Raíz de 3, seno de teta. Raíz de 3, coseno de teta. Coseno menos 1, menos seno. A ver. Perfecto. Buena. Muy bien. Felicitaciones. Ya. Entonces, tienen eso listo. Parametrizaron, sacaron la derivada de la parametrización y vamos a aplicar el teorema de Stokes. Entonces, el teorema de Stokes, ¿qué me decía? Que el rotacional de f por el vector n en ds es igual a la integral de línea, ¿o no? ¿Cuántas regiones tengo, cuántas integrales de línea tengo acá? Serían No, 2. Dos. 2, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo debería ser la expresión de la integral? ¿A qué sería igual el rotacional de f por n? Según el teorema de Stokes. a la suma, ¿o no? Ujú. Dale, no, anótalo. Yo sé que tú No. puedes. Anótate una. No sé si el día quiere anotarla para que sea ahí colaborativo. Dale, Diego, juégatela. Lo voy a intentar. Eh, Supongo. Ya, veamos. A ver. Perfecto. De hecho, mejor que yo porque a mí se me olvidó ponerle las flechitas. Así que súper bien. Buena, cabros. Muy bien, Diego, José. Son los mejores estudiantes que tengo. Ya, tengo el teorema de Stokes definido. Las 20 integrales de línea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar en los puntos, según la parametrización que hice. ¿Qué parametrización había hecho? La que habíamos visto acá. Entonces, tengo mi función, que era z, xz, iz. Z, xz, iz. Entonces voy a evaluar mi parametrización en eso. ¿Qué era z? Era menos 1. En la primera, en la que está aquí abajo. Z es igual a menos 1, entonces me queda menos 1 por raíz de 3 coseno, menos 1 por raíz de seno, raíz 3 de seno de teta, perdón, por el producto punto de la derivada que hicimos también. De la derivada de raíz de 3 coseno, que sería menos raíz de 3 seno de teta, y la derivada de raíz de 3 seno, que sería raíz de 3 coseno de teta. Y la derivada de z, que como es menos 1, sería 0, en este caso. Ya, y en la otra integral, en el 2, la parametrización número 2, también está lo mismo que hice acá. 1 más coseno es el x. Perdón. 1 más coseno es el z, porque en este caso z era igual a 2 más x. 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x. 2 más x es igual a 2 más x.
y yo había dicho que mi x era igual a coseno de teta menos 1. Entonces si yo lo sumo 2, me queda 1 más coseno de teta. X, sí, x por z, me quedaría menos 1 coseno cuadrado de teta, y por z, me quedaría raíz de 2 seno más raíz de 2 coseno seno de teta. Por la derivada que ya la sacamos antes, que sería menos seno, raíz de 2 coseno de teta, y menos seno de teta. Entonces, tengo la expresión, hago el producto punto, me quedan las siguientes integrales. Raíz de 3 seno de teta menos 3 coseno cuadrado de teta. 1 más coseno de teta por menos seno de teta y todo lo que está aquí abajo. Bueno, y después me queda igual una integral un poco complicada, pero más que complicada, tediosa diría yo. Aquí, por ejemplo, tengo este que es seno, y integrarlo de pi y menos pi, eso me daría 0 de integral. El coseno, al integrarlo, me daría, o sea, el coseno cuadrado, me daría, aquí lo puedo transformar como el ángulo doble. Creo que se puede sacar esto con ángulo doble. Coseno, seno, también esto es prostáféresis. 1 por menos seno, esa sería la integral de menos seno, que sería 0. Coseno cuadrado menos 1, por raíz de coseno me daría un coseno al cubo y un coseno normal. El coseno me daría 0. Aquí el coseno al cubo lo puedo escribir como coseno cuadrado, coseno por coseno cuadrado. Y coseno cuadrado lo puedo escribir como 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner un coseno por 1 en la integral de coseno entre menos pi y pi es 0. Y me quedaría coseno por menos seno cuadrado. Y podría decir, hacer un cambio de variable, por ejemplo, decir que seno cuadrado, o sea, que seno es u, entonces u al cuadrado por la derivada de u, y la derivada de seno sería coseno, podría hacer ese cambio de variable para sacarlo. Y aquí lo mismo, seno por 1, seno por coseno, ángulo doble, prostáféresis, y seno cuadrado, también ángulo doble. Y bueno, trigonometría, o sea, las típicas propiedades de la coseno y seno. Y debería llegar a este resultado, que sí se puede llegar a ese resultado, que es menos 3pi más raíz de 2pi. Ya, eso era con Stokes. Y ahora con Gauss. ¿Me saldrá más fácil? Puede que sí. Bueno, ahora ya no tengo 2 integrales de línea, tengo 2 superficies y una región. Entonces, ¿cómo debería ser el teorema de Gauss para el problema que tenemos acá? Pónganle cabros. Y soy bueno. Tengo una región, un volumen, tengo un área arriba y un área abajo. De hecho, Eso, se parece a juego lo que... debería... Dime. Ah, no, es que debería mostrar si es que en esa habría que como sumar esas dos superficies, o sea, bueno, como que tenemos el desglosaría en una suma, ¿no? De esas Claro. dos superficies igual a la integral triple. Por ¿Sí ejemplo, mal? aquí ¿qué hice? Aquí igual apliqué Gauss. Bueno, que este no era rotacional, pero da lo mismo. Y aquí, por ejemplo, me hicieron integrar en una región, que en este caso era solo este volumen, que no estaba completo, tenía una tapa aquí. Bueno, es como lo mismo que el otro, pero el otro es como una pelota que tiene una tapa acá y una tapa aquí abajo. Entonces, Bueno, yo tengo áreas, y todas esas áreas, todas las integrales de esas áreas, por ejemplo, el área 1, 2, 3, tiene que ser igual a toda la integral del volumen. Entonces, si a mí me preguntan por el
por el área que está aquí. A mí no me interesan las tapas. Entonces yo agarro todas las tapas y las tiro para el otro. Entonces, Vale. en base a eso, y lo que hicimos acá, ¿cómo debería quedar la expresión de Gauss? Debería quedar el volumen menos las dos áreas, ¿no? ¿Ya? A ver. Escríbelo. Es que hay una parte. Ya. Y sería este de R es todo el sólido, ¿no? Claro. R sí. Es el volumen. Ya. Pero ahí te falta algo, ¿no? Sí, sí, es que es para que lo complete el Diego, que igual lo había dicho. Pero Para que sea así. dentro de ese Ah, integral no. dentro, para dentro. Eh, 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 mm, ¿Cuál es Una el duda, campo una duda. Eh, eso que estamos calculando ahí es el rotacional de F, ¿no? rotacional de F? Pero el teorema de Gauss aplica la divergencia de la función que está ahí, y la función que estamos aplicando es rotacional de F, ¿no? sí, Claro. Y eso eso es no es falta. cero. Si es el rotacional de F o no es el rotacional de F, da lo mismo. Solo te importa que hay un campo. El rotacional sigue siendo un campo. Y si es Por que eso, ese F Ujú. la divergencia del rotacional de un campo no es cero. puede ser, puede ser. Veamos más adelante qué sucede. Ahí Pero sí o no. falta escribir unos términos que faltan. Ah, sí, pero dentro de esto. ¿No? Ahí estamos bien. Ah, ya sí. Ah, ya sí. Ah, es que era para que el Diego lo completa. O lo completo yo no. No sé cómo te como a ti, Diego. A mí no me afecta. Ah, entonces ya lo voy a poner más para que avancemos más. Ya, y menos. Ah, ay. ¿Está usando mouse? Sí, es que la quería escribir con mouse, porque con teclado igual me salía lento. Ahí. Eh, 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 ahí está. Ah, superficie, este bueno. Y... Ya. Bueno, bueno. Veamos si le sale bien. Perfecto. Exactamente lo mismo. Muy bien, José y Diego. Y sí, bueno, era la divergencia del rotacional de F menos las tapitas. Sería el rotacional evaluado ante 1 menos evaluado ante 2 también. Y por propiedad de la divergencia, ¿qué propiedad debería ir ahí abajo? Lo que dijo el Diego. A ver, Diego, dale con lo Eh, que he dicho. sería Puedes, como... puedes anotar.
¿Era así, no? Sí. Exacto. La derivada, o sea, la divergencia del rotacional de R o sea, de F en en R cubo sería 0. Así que toda esa integral de aquí es 0. Entonces, ¿qué me quedan? Las puras tapitas. Entonces, voy a hacer la integral, evaluando las tapas. Y voy a evaluar el rotacional. Ya esto es materia pasada, así que deberían ser capaces de sacar el rotacional de la función, que sería sacar el determinante, básicamente. Esta es la última. ¿Quién se la juega? La última de la ayudante. Mm, escribo el primero, ¿eh? Creo también en el tercero. Dale, ¿no? Ah, dale, dale, digo, si tú le... Mm, ¿Era así, no? Sí. Ya, bueno. Es el mismo que anotaron. Bueno, felicidades. Están en lo correcto. No se han equivocado en ni una, así. Muy bien. Ya. Entonces tenemos el rotacional y lo evaluamos en las dos superficies. En una donde z es igual a -1, que es la de aquí abajo, en T1, sería la línea integral. Y en el otro lo evaluamos como x más 2, que sería lo de aquí abajo. Entonces, Una duda. evaluamos eso. Dime. ¿Ese n, el vector normal, es unitario o normal? Solo normal. Solo normal, ya. Sí, solo normal. Porque dentro de la definición, al final como que aquí iba otro n y al final como que se cancelan. Eso, de hecho, creo que lo puse en la ayudantía pasada. Como al final solo, como que en teoría debería sacar el unitario, pero después cuando pones el otro n, como que se cancela y queda solo el normal. Bueno, y este En- normal es 0, 0, -1 porque como es plano, ahí solo tiene que apuntar hacia abajo, ¿no? Para que salga de la región. Y el de aquí de arriba es -1, 0, 1 porque igual en el plano z 2 más x, igual con esto de sacar el vector normal un plano, puede llegar a eso, como por ejemplo diciendo que x más 0, o sea, x, 0, z menos 2 punto un vector a de c tiene que ser igual a 0. Que en este caso sería hasta el normal. Entonces, por ejemplo, ahí puedes evaluar y te da que el vector normal tiene que ser -1, 0 y 1. Sacas el vector normal
hacemos el producto punto con el z evaluado en lo que habíamos visto aquí, y llegamos a lo que está acá. Bueno, y en este caso las dos primeras componentes son 0, y te queda -1 por -1, que sería 1. Acá igual se te va una componente, que sería la del medio. Se te va ese x con ese x, te queda 2 por -1, que sería -2. Y te queda 1 por x más 2, que sería x más 2. Y se te va ese 2 con ese 2 y te queda solo x. Bueno, y evaluado las regiones que están aquí abajo. Entonces, hiciste eso, llegaste a lo que estaría acá. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es una circunferencia. Te están pidiendo básicamente sacar el área. Y el área de un círculo de radio raíz de 3 es 3pi. Y como tiene el signo negativo, bueno, me quedaría al final menos 3pi. Ya, y aquí tengo esta expresión. Aquí puedo aplicar coordenadas polares bueno, hacer como lo hicimos, creo que en el ejercicio anterior, igual era como coseno menos 1. Pero aquí iría con un R. Aquí sería I, raíz de 2, seno por R, para eliminar los numeritos, los típicos números que están de más. Bueno, y eso me deja con un R menor o igual a 1, que es muy fácil de integrar. Saco el jacobiano, que en este caso sería raíz de 2R. Entonces la integral rosada me quedaría de esta forma, lo que tengo acá. Bueno, la integral de coseno de teta de 0 a 2pi, ya sé que me va a dar 0, así que la elimino al tiro. Este menos 3pi era del círculo de aquí abajito que habíamos sacado. Entonces me queda solo el término de acá. Evalúo de 0 a 1 y después evalúo de 0 a 2. Me queda el resultado de raíz de 2pi menos 3pi, que era el mismo que debería dar con Stokes, que está. Y bueno, aquí igual pudimos ver que en este caso Gauss era mucho más sencillo, nos salieron unas integrales mucho más fáciles de hacer. Y eso, chicos. No sé si tienen alguna duda o está todo claro. Por mi parte, todo claro. Bueno, ¿Quedó claro? vale. ¿Tú también? ¿Todo claro? Ya. Perfecto. Bueno, eso. Y gracias por venir igual y participar y la buena onda. Se agradece. Así que nada, ahí les subo el video y cualquier cosa me pueden preguntar por correo. Y eso, que tengan una buena semana y que puedan descansar y hacer sus cosas. Así Muchas que gracias, Joaquín, igualmente. chao, Chao, José, chao, cuídese. Dios, que estén bien. Adiós. Chao, cuídate, que te vaya muy bien. Chao. Gracias.